Mario Broderson es un hombre que estuvo en los inicios de la democracia, en áreas de la economía nacional estratégicas. Fue secretario de Hacienda, fue el segundo secretario de Hacienda del presidente Raúl Alfonsín en su momento. Gracias por estar aquí en Política, Producción y Trabajo. Gracias por la invitación, un placer estar aquí. Estábamos hablando en la introducción, nuestra editorial, sobre la inflación y la cultura social frente a los procesos donde el tipo de cambio está en dudas. ¿Usted cree que estamos llamando correctamente a una reflexión sobre esto? Sí, por supuesto. Escuché la presentación y me parece que es muy clara, muy concreta. Es cierto. No, yo diría, en la época de Martínez de Oz estaba la tablita cambiaria, era la famosa época de la plata dulce, y Martínez de Oz salió de la tablita devaluando un 10%, y me acuerdo en aquel entonces una frase muy conocida del que era ministro de Economía después de Martínez de Oz. Lorenzo Sigot. Exactamente, el que apuesta al dólar pierde, y realmente quedó muy mal en la historia con esa frase, ¿no? Porque todo el mundo cuando ve que viene la inflación, los argentinos se protegen comprando dólares. En una época era ladrillos o dólar la discusión, pero no confía en el peso y entonces empieza a comprar dólares como protección. Eso es resultado de una economía históricamente viviendo con inflación y tiene que encontrar una forma de protegerse. Y hoy los ladrillos están sobrevaluados. Y por eso, y hoy en día estamos viendo de nuevamente un proceso algo parecido. Yo le digo, por ejemplo, en el 2010 y el 2011, no la inflación de Moreno, pero sí la que sacan los estudios privados, la inflación estaría en el 20, 25, 23, depende con quién uno habla. La devaluación en el 2010 y en el 2011 fue del 6% y del 8%, frente a una inflación del 25%. Los salarios, para tener una idea, dados por el INDEC, el aumento de salarios del trabajador en blanco, fue un 30% en cada uno de esos años. Entonces el costo salarial medido en dólares cada vez es más alto y eso dificulta. ¿Cuál es el costo salarial para producir hoy en la Argentina? El que publica el INDEC. El INDEC publica todos los meses el salario de un trabajador en blanco, también en negro, parece cómico, pero es así. El gobierno publica el salario promedio de un trabajador en negro, lo llama no registrado, el de empleados públicos también, y esos salarios estuvieron creciendo en el último año, en el 2011 un 30% y en el 2010 un 28, 29%. Y la devaluación fue del 6 al 8%. Por eso ahora se está escapando el dólar paralelo del dólar oficial. Y hay un doble mercado, un mercado paralelo y un mercado oficial. Y entonces hay resistencia a vender dólares en el oficial. Ahora, doctor, esta conducta que estamos viendo está reflejado solamente lo que le pasa a los argentinos, ¿es nuestra conducta propia o hay factores externos que inciden? No, la historia argentina es una historia donde la gente la gente común, ya no solo los grandes inversores, saben que para protegerse de la inflación el mejor instrumento es el dólar. Eso creó lo que usted decía, una cultura en la Argentina en donde cuando la gente ve que el dólar se atrasa, por un lado, y por el otro lado que sigue la inflación, trata de protegerse contra el dólar. ¿Qué es lo que pasó en el 81 con Martínez de Oz? El dólar estaba muy atrasado, la gente empezó a asustarse de que podía haber una gran devaluación y compraba dólares. Entonces, ¿la brecha se va a seguir profundizando según su mirada? Es posible, ya es grande la brecha, de un 25%, no es una brecha pequeña, pero es posible que se siga aumentando porque hay muchas restricciones para acceder al tipo de cambio oficial. Y entonces eso crea una patología de conducta en donde la gente común ya empieza a atesorar en dólares y eso le crea un serio problema al gobierno. ¿El Banco Central tiene una estructura de reservas confiable en este momento? Sí, tiene una estructura, pero las reservas es muy buen instrumento para convencer a la gente que no compre dólares. Eso es cierto, le da margen de maniobra, son con 46.000 millones de dólares que tiene a su disposición. Pero la experiencia del
del 2001 demuestra que cuando las reservas son altas y la gente se desespera por comprar dólares, termina debilitando las reservas. A su juicio, ¿qué tendría que hacer el gobierno entonces? ¿Salir a explicarle cuáles son sus conductas para que la gente entienda un poco más este proceso? Obviamente la explicación, pero más que nada lo que tiene que tener una política un poco más coherente. Uno no puede tener en la Argentina o en la tasa de interés al 10 al 11% en pesos. Uno va a un banco, deposita a plazo fijo a 30 días. ¿Qué tasa de interés le dan? El 10-11%. En el mejor de los casos. En el mejor de los casos. Y entonces si él ve que en el mercado paralelo el dólar subió en los últimos 4 o 5 meses un 20 y algo %, entonces dice, no me conviene quedarme en pesos, me voy al dólar. La política no es coherente entre el comportamiento del dólar y la tasa de interés. Eso es un elemento que está jugando. El otro elemento que está jugando es que la gente cree que ya los ladrillos subieron mucho, la propiedad es muy alta, por lo tanto es menos seguro comprar un departamento porque no sabe lo que va a pasar y prefiere acumular en dólares. Esta forma parte de una, no de ahora, es una historia acumulada a través de décadas. Una cultura de 3 décadas por lo menos. Claro, que no sucede así en Brasil. En Brasil, en los últimos 6 meses, devaluó más de un 20%, pero la moneda, el real, sigue siendo el instrumento común de comportamiento de un brasilero. No mira el dólar, sino mira el real, acumula en reales a pesar de esa devaluación, porque considera que a largo plazo el real lo va a proteger más que el dólar. Doctor Broderson, ¿cuáles son las perspectivas que usted ve para el resto del año en la economía argentina? Yo creo que el gobierno tiene 3 grandes desafíos. El primer desafío es mantener el nivel de actividad económica. Nosotros veníamos creciendo a tasas chinas hasta el año pasado, pero hoy este año las cosas no se presentan tan bien. Yo no digo los indicadores privados, los mismos indicadores oficiales. Los indicadores de actividad económica cayeron más de la mitad de lo que era en el último trimestre del año pasado. Hay una desaceleración marcada. Muy fuerte. Y las perspectivas son de que esa desaceleración va a continuar y que es posible que hacia fin de año los indicadores sean más negativos. Eso es un desafío de revertir las tendencias porque tarde o temprano eso golpea sobre el empleo. ¿Usted estima que para el último trimestre de 2012 podríamos estar en un trimestre de recesión? No descarto, sí. Más que estimo, no descarto la posibilidad que en el último trimestre del año la cosa sea más negativa todavía. Desde el punto de vista del manejo de la economía, ¿se podría evitar llegar a esa situación? Sí, siempre se puede evitar. Siempre se puede corregir los errores. Ahora, cada vez que nos vamos avanzando sin corregir los errores, aumentamos el costo político de tomar esas decisiones. Cada vez se le complica más. Por ejemplo, ahora la brecha del 25%, corregirla es un desafío muy grande. ¿Cómo evitar que si corregimos el tipo de cambio no aumentemos la tasa de inflación? El gobierno lo que ha tratado de hacer es frenar las expectativas de inflación devaluando muy por debajo de la tasa de inflación. Y eso le ha creado todas estas distorsiones de los últimos meses. El segundo gran desafío son las expectativas inflacionarias. Hay cada vez más, las encuestas demuestran que ya todo el mundo prevé una inflación de casi el 30% anual. Ese es un desafío que el gobierno no tiene una estructura, una política económica para decir, bueno, ¿qué medidas va a tomar para frenar la inflación? Nadie las conoce. O sea, tratar de moderar las subas salariales en las paritarias bueno, pero no, ¿es posible? Empezó con el 18%, después habló del 20%, 22%, 24%. El año pasado, que también había metas de salarios menores y sin embargo el mismo INDEC demostró un aumento salarial del 30% promedio para todos los trabajadores. O sea que el otro desafío son las expectativas inflacionarias. Y el tercer desafío es el atraso cambiario. Después de 2 años donde la inflación fue de más del 20%, 25% y la devaluación fue menos del 10%, el tipo de cambio se ha atrasado. El dólar hoy en día para todo el mundo está casi en los mismos niveles que al final de la convertibilidad. Y eso lleva a que todo el mundo diga, es más barato comprar ropa en Estados Unidos que comprarla en Belgrano o en Florida. Y eso encima, que fue secretario de Hacienda durante muchos años y conoce la realidad de las provincias, ¿cómo ve la situación fiscal de las provincias? ¿Estamos en un nuevo riesgo de descontrol económico por causa de la administración de algunas provincias? Y bueno, la combinación de subsidios, el aumento creciente de los subsidios que paga el gobierno, por un lado, los aumentos salariales, los aumentos de los jubilados, todo eso demanda mucho más recursos, los gastos están creciendo más rápido
que los ingresos. Ese es un problema que enfrenta el gobierno nacional, que lo corrige dándole menos plata a las provincias. Entonces las provincias enfrentan cada vez más desafíos de cómo financiarse, y eso por eso hay declaraciones de gobernadores de volver a emitir dinero, lo cual es una contradicción terrible en la economía argentina. Nos pasó en el 2001, pero no se puede volver a repetir ahora. Hay provincias que tienen comprometidos entre el 60 y el 80% de sus presupuestos en sueldos para el sector público. Efectivamente, entonces no tiene otra alternativa que buscar fuente de financiamiento. No se la da al gobierno, tratan de endeudarse, no tienen acceso al crédito, y por eso hoy todo el mundo habla de que van a emitir nuevamente moneda. ¿Cuál sería una medida posible para controlar y contener el gasto público? No hay muchos, no hay nada que inventar ahí. Pero sería volver a los ajustes ortodoxos. Exactamente. Entonces, en la medida que no lo hacemos, cada vez caemos más en los ajustes, viejos ajustes tradicionales que han sido tan negativos para la economía argentina. Porque cuando el gobierno se ve impulsado a frenar el gasto público, deprime un poco la actividad económica, y eso es un ajuste tradicional. Ahora, corregir eso tiene alto costo político, por eso el gobierno dijo primero voy a eliminar los subsidios y después frenó toda la discusión sobre los subsidios. Se asustó por el impacto inflacionario de esa medida, que en realidad era razonable, porque subir 300 o 400% las tarifas era un disparate de entrada. Tendría que haberlo hecho en forma más gradual, más suave a través del tiempo, pero bueno, ahora ya es un poco tarde, y entonces tiene la presión de los gastos públicos, el subsidio, la demanda de salarios, las jubilaciones, todo eso le crea una presión de gasto que no tienen cómo financiarla. Por eso ahora tiene déficit cuando antes tenía los superávit gemelos. Y se nos está yendo el primer bloque. Doctor Mario Broderson, muchísimas gracias por estar aquí aportando su análisis sobre la economía en base a la experiencia que tiene, sobre todo de manejo y análisis de una economía en democracia. Muchas gracias por la invitación. Vamos a una pausa, volvemos.